Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Guillermo Abunrad. Él es director de estrategias de mercados de Finamex. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches. Muy bien, un saludo a tu auditorio. ¿Cómo están ustedes? Guillermo, a ver, cuéntanos, hoy no abrieron los mercados, el peso en el mercado internacional llegó a estar creo que a 19, 17. ¿Cuál es el pronóstico para mañana, que se anticipa que sí suban las tasas de interés? ¿Cómo la ves tú? Sí, definitivamente, yo creo que ya hay un consenso en el mercado de que mañana la Reserva Federal va a subir la tasa de interés. De hecho, si te acuerdas, no hace mucho, fue en septiembre, como el 8 de septiembre, que el mercado empezó a prepararse para esta alza de la tasa. Digo, generalmente la Fed es muy previsoria, no le gusta la sorpresa al mercado, y empezaron a platicar de esta alza desde entonces. Todos los mercados se han ido acomodando. Entonces sentimos que, bueno, pues realmente el alza no va a ser una sorpresa para el mercado porque ya está totalmente anticipada, y lo que va a buscar el mercado pues es ver la lectura en el comunicado de qué podríamos esperar de alzas el año que entra, ¿no? Ya es más bien ver hacia adelante cómo se ven las cosas. Esto es en cuanto a las tasas de interés en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Guillermo? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Muy buenas noches, a tus órdenes. Pero en cuanto a las tasas de interés en México, que Banxico, la Junta de Gobierno del Banco de México, resolverá si aumenta o no al día siguiente de que lo haga la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué expectativas tienes? Porque como que están divididos los analistas, unos consideran que sí va a aumentar el Banco de México su tasa de interés, otros que no. ¿Ustedes qué dicen? Pues mira, nosotros desde el 23 de noviembre sacamos una nota. De hecho, fui muy afortunado porque usted me invitaste a tu programa y ahí lo platicamos. Nosotros sentíamos que después de ver que el reporte de la primera quincena de noviembre salió la inflación más alta que la segunda quincena de octubre, ¿no? Por esa fecha, nosotros pensamos que era ya evidente que Banxico tenía que subir las tasas. De hecho, pues es la primera reunión del nuevo gobernador, pues se va a estrenar, de alguna forma va a marcar pues su política o cómo va a reaccionar a lo largo de su mandato, y sentimos que, bueno, pues tiene que mostrar que la inflación es el único objetivo del Banco de México. La inflación en la segunda quincena de noviembre volvió a salir más alta que la primera quincena de noviembre, entonces hay un cambio en la tendencia de la inflación. Digo, ya nos había prometido Banxico que el pico era en agosto y que de ahí la inflación iba pues ya a seguir hacia abajo hasta el 3%, pero pues este regreso pues no se ve bien, y tampoco conviene ahorita separarse de la Reserva Federal, ¿no? Por eso nosotros vimos desde ese entonces y lo vemos más obvio ya con el reporte de la segunda quincena, que Banxico va a subir las tasas mañana siguiendo a la Fed, el jueves. Sin lugar a dudas, yo creo que es eso que bien nos dices, Guillermo, y además Banxico va a tener que mostrar obviamente una señal que sí va para abajo la inflación. Exactamente, no es el momento ahorita de vacilar. Hay mucha preocupación, y creo que hubo un comentario ahí del secretario de Hacienda, que pues Banxico tiene que ver qué va a hacer la Fed y también la situación del país. Efectivamente hoy salió también la producción industrial, salió muy por abajo de lo que esperaba el mercado. Nosotros en Finamex también somos de los más bajos de crecimiento esperado para el año que entra, estamos esperando 1.8 por abajo del consenso, y sentimos que ya estas tasas altas pueden ser un causante de la desaceleración del consumo el año que entra. Sin embargo, pues el único objetivo del Banco de México es la inflación, y pues está muy claro, ¿no? La inflación en 6.7 pues no está claramente baja, y hay que darle pues seguimiento a esto, y no podemos dejar que el tipo de cambio se vuelva inflacionario, porque alrededor del tipo de cambio pues está toda la incertidumbre de Tratado de Libre Comercio, los impactos de la reforma fiscal de Estados Unidos, y si la Fed sube la tasa en México no, pues también puede depreciar más el tipo de cambio, ¿no? Y hacerse inflacionario. Pues Banxico nos puede dar el lujo de mostrarse débil en este contexto, ¿no? Oye, el pronóstico de ustedes es que la inflación cierre el año en 6.6. Pues mira, el último que publicamos era 6.5, basado en el último reporte de inflación. 6.5, 6.6 por ahí va a estar.
y pensamos el año que entra que va a ser 4.6. También creo que somos el más alto el año que entra, ¿no? El consenso estaba en 3.8, se está moviendo a 3.9. Pensamos que poco a poco se va a ir moviendo a 4.6. Digo, nos preocupa mucho el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio ya está en 19.20, está incorporando una probabilidad de que nos salgamos de NAFTA o que nos quedemos, ¿no? A lo mejor 50-50 se ven las cosas. La reforma fiscal pues va a ser negativa para México porque va a ser muy difícil que tengamos espacio para responder. Entonces, todas esas cosas, y sentimos que todavía el proceso electoral no está incorporando el tipo de cambio. Entonces, hay bastantes riesgos inflacionarios el año que entra. Los precios de la energía no le ha pegado muchísimo el gas LP a la inflación. De 6.7 en inflación, te diría que casi 0.7 se debe al incremento del gas LP de casi 50% en el último año. Entonces, las referencias internacionales pues, han estado subiendo con la recuperación de la economía global. Lo hemos estado viendo, ¿no? El petróleo va a la alza y eso pues va a ser una presión inflacionaria también el año que entra en México, ¿no? Claro, Guillermo, y frente a este pronóstico que haces, ¿qué tipo de instrumentos de política monetaria y qué tipo de acciones por parte de la política fiscal consideras tú que deberían realizarse en el 2018 para pues amortiguar esto que, pues por lo que tú nos mencionas, son factores exógenos que no dependen del gobierno mexicano? Exactamente, mira, como se ve la inflación, pensamos que Banco de México va a subir la tasa ahora a 7.25 y 7.25 ya es una tasa, una posición política monetaria ya suficientemente restrictiva para enfrentar los riesgos de la inflación, y pensamos que México no necesita volver a subir la tasa hasta después de las elecciones, y dependiendo pues el resultado y hacia dónde se vaya el tipo de cambio, ya veríamos incluso si hay espacio para dejar la tasa sin cambio o incluso bajarla, ¿no? En caso de que mucho de la volatilidad del tipo de cambio se detenga, y con un buen resultado, si se empieza a apreciar el tipo de cambio, pensaríamos que Banxico podría bajar tasas, ¿no? En caso contrario, por ejemplo, una salida del Tratado de Libre Comercio, ya son cosas que como no podemos saber con precisión, pero si llegaran a suceder, pues ahí a lo mejor seguramente estaríamos discutiendo a lo mejor otra alza de tasas, a lo mejor intervención en el mercado cambiario. Pues ya veríamos cuál sería la reacción del mercado ante estos eventos, pero desafortunadamente hay bastantes elementos de incertidumbre el año que entra. Es muy difícil prever ahorita cuál puede darse y cuál no se va a dar, y pues las probabilidades no son nada de cero, ¿no? Yo creo que el discurso de Trump ha sido muy consistente, ha estado en contra del tratado, ya pasó su reforma fiscal. La reforma fiscal, pues lo que quiere promover es que inviertas en Estados Unidos, promover las exportaciones de Estados Unidos, desincentivar un poco las importaciones. Entonces sigue en esa línea y no vemos tampoco muchos acuerdos ya muy definitivos, ¿no? Con respecto, entonces ese miedo ahí sigue. Y si se da, bueno, pues seguramente el tipo de cambio se seguirá depreciando, y ahí seguramente Banxico tendrá que subir las tasas otra vez, a lo mejor intervenir en el mercado cambiario, como ellos han anunciado, ¿no? Que están listos en caso de una situación así. Esperemos que no sea el caso, que simplemente tengamos volatilidad, que nos quedemos en NAFTA, que haya un buen resultado electoral y que, bueno, pues después de las elecciones Banxico pudiera estar bajando tasas, ¿no? Pero pues faltan 6 meses todavía. Sí, vi que no metiste el tema de reforma fiscal de Estados Unidos, que esa es otra variable complicada, Guillermo. Sí, esa nos preocupa mucho. Yo creo que ya una parte ya está causando, bueno, o es responsable por parte de la depreciación ahorita del tipo de cambio a 19.20. No el dólar. La fiscal en Estados Unidos es positiva para el dólar porque va a haber muchos flujos de repatriación de empresas hacia el dólar. Eso fortalece al dólar, lo debilita las monedas emergentes, incluyendo al peso mexicano, y también, bueno, pues nos pone en una situación de desventaja porque estaríamos compitiendo por inversiones que pues estarían estando entre México y en Estados Unidos, y en Estados Unidos, bueno, pues si les bajaron los impuestos,
y nosotros no podemos responder con una baja de impuestos, y menos yo creo que en un año electoral, pues el impacto se está viendo en el tipo de cambio. Entonces, esa es una fuente que está afectando el tipo de cambio, y bueno, salirnos de Telecom sería otra. Yo creo que ahorita a lo mejor las apuestan 50-50, y parte de eso pues también se está reflejando en el tipo de cambio. Y lo que sí pensamos es que el proceso electoral todavía no se refleja, ¿no? Entonces, el mercado a lo mejor lo va a empezar a ver por ahí de febrero, marzo, igual como de pasó marzo, que arrancan las campañas finalmente, porque ahorita hacen las precampañas, ¿no? Pero oye, Guillermo Bunrap, te agradecemos mucho, director de estrategias de mercado de Finamex. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Guillermo. Gracias. Guillermo, gracias. Vamos a un corte, no se vaya.